Hola, ¿cómo están? Hoy es 28 de agosto de 2024. Quiero contar un testimonio sobre aprender a perdonar para ser perdonados. Siempre que he hecho vigilias y que he clamado por el Espíritu Santo, y que uno de los requisitos para poder recibirlo es humillarse, arrepentirse, confesar los pecados, y como dice Elena, hay oraciones que pueden ser dilatadas o Dios nos puede dar algo diferente a lo que pedimos, pero no pasa eso con ciertas oraciones como por ejemplo la confesión y el perdón de los pecados. Y Él no solamente nos quiere perdonar los pecados, sino que también nos quiere liberar de ese pecado. Porque Él murió por perdón y para poder, para darnos ese poder para liberarnos del pecado. Pero a su vez para el perdón de los pecados hay otro requisito, otra condición. Él dice que a menos que perdonemos a los que nos han hecho daño, nosotros no vamos a ser perdonados. Tenemos la parábola de los dos deudores. Y cuando Jesús dio el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. O sea, está pidiendo perdón en esa oración modelo, demostrando que la persona que pide perdón perdonó a los que los ofenden. Porque si no habría una contradicción. En mi caso, yo a veces soy de ofenderme rápido, pero soy de perdonar rápido también. No he tenido problema con eso. Entonces, sí, me ha pasado que cuando escudriñaba mi corazón viendo si no había perdonado a alguien, no aparecía nadie ahí. De hecho, como parte de mis oraciones, a veces suelo pedirle a Jesús que a los que hablen mal de mí o no me quieran o me deseen el mal, que quizás yo no sé quiénes son, que los perdone, que les dé el Espíritu Santo. Cada tanto suelo hacer esa oración. Pero bueno, el corazón es un lugar tan profundo, tan infinito, que muchas veces hay sótanos y hay habitaciones que no conocemos, que no nos damos cuenta. Y anoche tuve un sueño que claramente venía de Jesús para mostrarme algo. Yo creo firmemente que Jesús habla a través de los sueños también. ¿Eso quiere decir que todo sueño viene de Dios? No. ¿Eso quiere decir que si yo sueño algo tengo que encontrarle sí o sí un significado? No. Pero muchos sueños vienen de Dios. En la Biblia tenemos un montón de ejemplos. Y uno podría pensar, bueno, pero esos sueños eran para los profetas. No. Usó los sueños Dios para hablarle a José, el carpintero, múltiples veces. Y José no era profeta. Usó los sueños también para hablarle a los sabios de Oriente, para que no vuelvan y le cuenten a Herodes. Y los sabios de Oriente no eran profetas. Y así tenemos varios ejemplos. Incluso hay varios testimonios que conozco y que he leído de personas donde Dios a través de un sueño los ha advertido, les ha hablado. Incluso en mi caso personal, no es la forma de comunicación más habitual que ha tenido Dios conmigo, pero a lo largo de estos años muchas veces hay sueños que han venido de su parte para reprender, para enseñar, para mostrar algo que estaba muy oculto, ¿no? Y anoche sucedió lo siguiente. Soñé que estaba de nuevo en el colegio secundario y estaba en el aula. Y allá al fondo había un compañero que en su época en el secundario me solían molestar. A mí en el secundario nunca me hicieron bullying del tipo físico, nunca me pegaron. Pero sí había un grupo a mitad del secundario, un grupo de chicos que yo no les caía bien y usualmente eran de molestarme. Y eso, si bien, al menos en lo que yo entiendo en mi psiquis, no provocó ningún trauma, ninguna consecuencia, sí había agarrado bronca. Y era un grupo de chicos que a mí me daba bronca. Me parecían unos tontos.
El tiempo pasó, yo me fui de secundario, seguí mi vida, pero cada tanto cuando me acordaba de ellos tenía esos malos recuerdos, ¿no? Y en este sueño había uno de ellos. Y yo estaba allí en ese colegio secundario y le decía a Jesús en el sueño, mira quién está ahí. Este se me burlaba de chico. Ahora lo voy a hacer escarmentar. Y en medio de la clase, en ese sueño, yo agarro y le digo, a vos te voy a decir algo. Y profesor, discúlpeme, sé que por esto seguramente me va a dar una amonestación, pero no me importa. Vos vas a cobrar. Yo en un momento de este año voy a agarrar y te voy a hacer sentir lo que me hiciste sentir a mí. La vas a pagar. Entonces el chico como que se empezó a reír y yo me indigné, me paré, fui caminando y le dije, profesor, le pido disculpas, pero esto lo tengo que hacer. Entonces lo agarré del cuello al chico, le empecé a apretar el cuello y él dejó de reírse para empezar a sufrir. Y fue ahí que cuando le apretaba el cuello, agarré y le dije, a ver cómo me pedís disculpas ahora. Pedime disculpas por las burlas que habías hecho, si no yo no te suelto y te voy a seguir apretando. Y el chico no pedía disculpas y estaba sufriendo. Y yo lo agarraba del cuello y cada vez le apretaba más el cuello. Te voy a enseñar a pedir disculpas, le decía. Se ve que era tanta la tensión que yo sentía en el sueño, tanta la tensión, que yo me desperté. ¿Y por qué me desperté? Porque tenía una contractura terrible del lado izquierdo del cuello. Me levanté por esa contractura. Me empezó a doler el lado derecho de una forma tremenda, que empecé a estirar el cuello y me empezó a doler tanto, y hasta en este momento que estoy grabando el testimonio, cuando estiro el cuello desde la derecha hacia la izquierda, siento el tirón todavía. Se ve que fue un sueño tan vívido, tan profundo, y yo tenía tanta bronca que realmente me tensioné mientras soñaba y eso me llevó a tener una contractura. Eso hizo que me despertara. Y cuando yo me desperté y tuve la contractura, le dije a Jesús, uy Jesús, cómo me duele, ayúdame porque me he contracturado, estoy muy dolorido. Y ahí vino la impresión de Jesús. Vos no los perdonaste todavía. Estás herido. Y le dije a Jesús, tenés razón, yo no los he perdonado. En el sueño quería molerlo a golpes, en el sueño quería que sufra y eso no está bien. Pero es lo que hay en mi corazón. Así que en esta vigilia, no solamente voy a pedirte el Espíritu Santo, le digo a Jesús para poder perdonarlos, porque se ve que hay algo en mi corazón y no quiero que quede ahí, sino que también voy a pedir al Espíritu Santo para interceder por ellos. Así que en la primera parte de la vigilia empecé a pedir perdón por cómo pequé en ese sueño, porque básicamente estaba pecando en pensamiento. Estaba estrujándole el cuello a ese chico y en el sueño era muy consciente lo que hacía, porque además en el sueño yo era consciente que Jesús estaba conmigo. Así que empecé a pedir el Espíritu Santo para ser perdonado y ser liberado, pero también empecé a pedir el Espíritu Santo para ellos, para este grupo de chicos que recuerdo cada una de sus caras y sus nombres que me molestaban. Y todo eso me llevó de nuevo a la historia de José y sus hermanos, ¿no? Con este ejemplo que ya en algún otro testimonio he comentado sobre que José, por la obra de Dios, pudo perdonar a sus hermanos sin saber si ellos vivían y siquiera si se habían arrepentido. Y que los hermanos de José pudieron arrepentirse de lo que habían cometido sin saber si José los había perdonado y sin saber si iban a tener la posibilidad de pedirles perdón. Así que en mi caso voy a interceder por ellos para que se arrepientan, ojalá no hayan molestado a nadie más y se hayan arrepentido de eso. No sé si Dios dará la chance
de que nos encontremos y ver si ellos me van a pedir perdón o no. Pero lo que yo más quiero es justamente perdonarlos de forma genuina, sin importar si tengo la oportunidad de verlos o sin importar si ellos se arrepienten o no. Quiero que ese sótano del alma donde hay algo sucio, algo oscuro, sea limpiado y yo realmente pueda perdonar de forma genuina. Y esto me gustó porque de alguna forma Jesús a través de ese sueño no solamente quería curarme, sino que me quería decir que si yo estoy pidiendo en cada una de las vigilias perdón por los pecados y liberación y estoy esperando que esa promesa se cumpla, yo tengo que tener el mismo espíritu perdonador para quienes se equivocaron conmigo, así como Él lo tuvo conmigo para con Él y conmigo para las personas con las cuales yo me equivoqué también.